Y citen algunas evidencias que griten que estamos casados, los que estamos casados, desde luego. Evidencias que gritan de que somos personas comprometidos sin que digamos una palabra. A ver, por favor, levanten la mano y sugiéranme. Hermana Araceli, por supuesto, el anillo de compromiso. Y con las disculpas del caso que yo no lleve, pero eso es lo usual, que cuando se lleva un anillo de compromiso indica que está casado. ¿Alguna otra evidencia? A ver, hermano Fito. Para los que no oyeron, el rostro de opresión que lleva, dijo. Bueno, es una probable evidencia, pero no siempre. La hermana Evelyn decía que andamos siempre juntos. ¿Pueden ser amantes? Si yo rompo mi código de ética, le presento 10 aquí que no están casados y siempre andan juntos. Y sé que me están viendo, ya sabe, por supuesto. Y van a decir allá atrás, hermano Vicente, la esposa le anda contando a todos. No por eso, pero yo dije evidencias sin que digamos una palabra. El anillo es el típico ejemplo, pero hay otros. El DUI. Si por eso algunos lo esconden o sacan doble, porque ahí dice legalmente casado. ¿Y van a decir algún otro? El apellido que es parte del DUI cuando se pone apellido de casada, porque ahora la ley le permite a la mujer pues decir en su caso Evelyn Majano, sin ocupar el D porque usted no le pertenece a nadie. Usted, y ahí va la idea de no usar el D. Bueno, ahora les pregunto, el DUI, la partida de matrimonio, el anillo, ¿son evidencias de que estamos felizmente casados? Cuánta angustia, jamás supe que esto iba a ser así. Bueno, denme entonces la mejor evidencia de que estamos felizmente casados, si es que lo estamos. ¿O no hay matrimonios felizmente casados? A ver, hermano Godo, y después voy allá atrás. ¿Qué decía? Los hijos. No. Si supiera lo que algunos hijos dicen. Hermano, gríteme porfa. No, si algunos dicen, si no te dejo, porque tengo a Cristo. No, porque ¿cuántos dicen amén? No, no lo diga. Allá atrás. Levántate, Chelito, por favor. No, decirlo como lo iba bien. Resumí todo lo que dijiste en 2 o 3 palabras. ¿Alguien quiere ayudarle a construir mejor la idea al Chelito? A ver, Idelbrando. Esa es la mejor evidencia de que estamos felizmente casados. ¿Cuál? Tener una buena comunión con mi pareja.
De hecho, tal vez eso es lo que la hizo dudar a usted, hermana Evelyn. Ah, qué mal pensados. Me refiero a esa lo hizo pensar a usted que algunas personas que siempre andan juntos, como parecen tener una buena relación, entonces usted dedujo, esa es una evidencia de que están casados. Porque eso sí es un anuncio de que hay una felicidad y por eso comparten todo. Bueno, atentos. Lo mismo sucede en cualesquiera tipo de relaciones cuando son bilaterales. Déjeme citar. Un acta, un documento legal que ha sido notarizado, dice que somos socios en un negocio. Pero eso no significa que nos llevemos bien. Solo dice que somos socios. Ese mismo documento dice que soy padre de mis hijos, pero eso no grita que tengo una buena relación con mis hijos. La única evidencia es que haya comunión. Espiritualmente es exactamente igual y lo vimos en media semana. Algunos de ustedes puede que hayan alcanzado salvación. Y no está en mí ponerlo en duda, su vida espiritual. Solo digo que es probable que hayan alcanzado vida eterna al creer en Jesús. Pero es muy probable que no gozan de una buena comunión con Cristo. Al no existir esa buena comunión, o al no existir esa comunión, no solo se resquebraja la felicidad entre Dios y yo, sino que también empieza a desmoronarse la felicidad con mi prójimo. Porque claro, al no estar en paz con Dios, empiezo a perder la paz con mi prójimo. Y sé que algunos dirán, bueno, yo no tengo una excelente comunión con Dios, pero me llevo bien con mi pareja. Por ahora. Y no es que le augure desgracias, pero si es que usted está diciendo la verdad, le pregunto, ¿y qué garantiza que usted va a seguir bien? En fin, lo mismo sucede con nuestros hijos, lo mismo sucede con cualesquiera ejemplos. Eso lo estudiamos en media semana. Ahora vamos a estudiar cómo conseguir una buena comunión. Y creo que cometo un error al decir buena comunión, es como redundante. Creo que solo debo decir una comunión, porque al hablar de comunión ya hablo de una buena relación. Nuestro sermón de hoy grita los requisitos para una comunión con Dios. Vayan a la primera carta de Juan capítulo 1. Primera carta de Juan capítulo 1, vamos hasta el verso 5. Capítulo 1, primera carta de Juan. ¿La tienen? Dice el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, este es el primer requisito. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes van al Evangelio de Juan, encontrarán un párrafo que es típico de Juan. Y buscando en los otros evangelios, uno descubre que había una relación distinta entre Jesús y Juan y Jesús y los otros discípulos. Juan es el que dice que Jesús ya no nos va a llamar siervos. Él es el que dice que quienes le obedezcan los llamará amigos. Por eso dije, es típico.
Y me voy a atrever a usar la palabra comunión con amistad como si fueran sinónimas o como si fueran la misma cosa. No quiero reñir con la sintaxis de ambos vocablos. Solo quiero decir, comunión no es parte de nuestra jerga, casi nunca la ocupamos. Entonces, la más cercana para nuestro entendimiento es amistad. Así es que de aquí en adelante ocuparé amistad como si se tratara de comunión, refiriéndome a los requisitos para tener una buena amistad con Jesús. Ese es el punto principal de nuestro estudio de hoy. Y ya en media semana vimos el primero de esos requisitos. Era andar en luz. Estudiamos que como principio inamovible, Dios es luz, que en Él no hay tinieblas y que quienes desean tener una buena amistad con Dios, debemos esforzarnos para caminar en luz. En palabras simples, quienes desean tener una buena amistad con Jesús, debemos esforzarnos para caminar tal cual Él anduvo. Luchar por una vida de respeto a sus principios, a la moral y todo lo que la Biblia explica. Ese es el primer requisito. Quienes no lo siguen no pueden cumplir una buena amistad, porque ese es el requisito. Dios establece: quiero ser amigo tuyo, tú quieres ser mi amigo, en buena hora tienes que andar en luz como yo ando en luz. Pero esto no debe sorprendernos. En realidad es lo que sucede en el diario vivir. Nosotros no vamos a compartir amistad con aquellas personas que no comparten nuestros principios, nuestros criterios, nuestra manera de ser. No es que querramos discriminarles, no es que nos creamos superiores o inferiores, simple y sencillamente hay cierta semejanza en cuanto a metas, en cuanto a valores, en cuanto a principios, y eso nos hace crecer en amistad. Pues igual es con nuestro Señor Jesús. Ahora vamos al segundo requisito. Vean el versículo 8. Capítulo 1, siempre verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de ustedes están libres de pecado? Ninguno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Les pregunto, ¿cuál es el segundo requisito después de leer esto? Levanten la mano, por favor, y díganmelo. A ver, Pablo. Confesar nuestros pecados. Segundo requisito indispensable: confesar nuestros pecados. Pero atiendan esto: nadie puede confesar sus pecados si no se considera pecador. Nadie puede hacer eso. ¿Recuerdan en nuestro estudio de media semana cuál era el problema más grave del intelectualismo? ¿Alguien lo recuerda? A ver, César. No, casi lo has dicho, pero no lo dijimos así. El error grave del intelectual. Hermana Cinia. ¿Por qué? Creen no necesitar nada. Creen que todo lo han resuelto de manera intelectual. Los que necesitan religión son los que están en adicciones y en una situación terrible, pero ellos están bien. Consecuentemente no se dan cuenta de su grave pecado. ¿Por qué estoy haciendo eco de esto? Porque los que ya creímos en Cristo también cometemos el grave pecado de no reconocer nuestros pecados. Voy a ponérselos de esta manera. En realidad, usted le pidió perdón a Dios y se siente culpable de haberle gritado esas groserías a su esposa. Señoras, ¿se sienten culpables de no haberse acostado con sus maridos esta semana?
¿Sabe qué me están respondiendo algunos hombres y algunas mujeres? Me están diciendo, ella me provocó, por eso le grité, más merece. ¿Y sabe lo que están diciendo algunas mujeres? ¿Cómo se le ocurre que me voy a acostar con ese salvaje? Ustedes no reconocen su pecado. Lo mismo sucede con todos los que ustedes han usado un sucio vocabulario. Ustedes no están avergonzados por eso. Hasta orgullosos se sienten de que en su grupo de trabajo sepan que usted es mal hablado. No se considera pecador. De hecho, los que solo se toman unas cuantas copas y se embriagan de vez en cuando, sin necesidad de caer en parrandas, dígales que son alcohólicos, ¿los ofenderá? Ellos no se consideran alcohólicos. Simple y sencillamente beben de vez en cuando para divertirse. Dígale a aquellas mujeres que están coqueteando con un hombre que no es su esposo, que confiesen su pecado. No se sienten culpables. En su desvío emocional, hasta se consideran víctimas, porque como son bonitas, los hombres las acosan. Ellas son víctimas de la belleza. Dígale a aquel hombre que se acuesta de vez en cuando con la que no es su esposa, de que es un adúltero, no se considera pecador. Dígales a los que solo vienen de vez en cuando a la iglesia, que están en pecado por ser displicentes al sacrificio de Dios en la cruz. Dirá que usted es un ridículo entrometido. Dígales a los que van al estadio a gastar 4 o 5 horas bajo sol y pagan mucho dinero por ver ni siquiera buen fútbol. Dígales que son pecadores y pregúnteles que si sienten dolor, que al estadio se pueden ir a solearse, pero una tarde allá al Bicentenario, 2 horas para hablarle de Cristo a un amigo, no pueden. Dígales que son pecadores. Le dirán que usted está en un ridículo religioso. Y como no reconocen sus pecados, no puede haber amistad con Dios. Y ese es el problema de algunos de nosotros. Somos tan engreídos, tan altaneros, tan displicentes, tan ingratos a lo que Dios ha hecho, que no creemos que estamos en pecado. Apenas viene a la iglesia, apenas ora, ni en broma lee la Biblia o la memoriza. Y que no se le vaya a ocurrir a este predicador preguntarle a usted a la hora del culto el versículo, porque entonces ese predicador va a conocer de lo que yo soy capaz. Le digo chulada. Yo no me justifico, solo digo que es mi deber. Y si en mi deber de intentar que las personas memoricen la Biblia me equivoco, disculpe mi ignorancia, mi falta de capacidad o de propiedad. En realidad, a veces me frustro al darme cuenta que incluso líderes de la iglesia no lo memorizan, ni lo preguntan en sus ministerios, como que ellos tienen sus pequeños ministerios o sus pequeñas iglesias dentro de otra iglesia, porque no son parte de la filosofía del púlpito. No sé, insisto, solo es mi deseo de que usted y yo tengamos una buena amistad con Jesús. Y para tener una buena amistad con Jesús, por supuesto que es necesario luchar por andar en luz y es necesario confesar nuestros pecados. Así es que ahora le desafío, confróntese a sí mismo y descubra si no está en pecado con su actitud, que sigue sin confesar y sin arrepentirse. Tercero,
Vayan al capítulo 2. Capítulo 2 siempre en Primera de Juan. ¿Listos? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Bueno, ese es el objetivo. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tercer requisito? No pecar. ¿Es el tercer requisito? No puede ser no pecar, porque todos pecamos. ¿Cuál es el tercer requisito? Sigifredo, gríteme. No, eso es en la confesión. A ver, hermano. No lo ha dicho bien, hermana Evelyn. Acudir a Jesucristo como nuestro abogado. Ese es el tercer requisito. Y me quedan 10 minutos, sí puedo hacerlo. Fernando, ¿puede venir por favor? Pero córrale hoy. Habrá, qué carrera, qué bárbaro. Este hombre es de la profesional esta tarde. ¿Puede venir un abogado? Vicente, si usted es abogado. Se acordó, dice. Siéntese, ahí al frente. Usted es el acusado esta mañana. Regálame volumen aquí, Luisito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Para abajo se enciende. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Aquí estamos. Un poquito atrás, acusado. Vicente, un pasito ahí adelante para que las cámaras no nos ubiquen del todo. ¿Estamos bien así o más para atrás? Más para atrás, ¿verdad? Más para atrás, los dos, porfa. Bueno, usted va a ser el abogado de este hombre. Así es que empiezo por preguntarle, ¿cuál es el rol de un abogado con su cliente? Bueno, el rol del abogado como defensor público, ya sea del Estado o particular, es que el cliente reciba en primer lugar un buen trato. Rapidito. Un buen trato en cuanto a la defensa, en cuanto al querellante y en cuanto al acusador directo, que es el fiscal. Entonces su trabajo es defenderlo. Defenderlo, primeramente, demostrar ante las autoridades competentes, los jueces de sentencia, Ajá. de que mi cliente es inocente. Vaya, pare ahí. Ya sabemos cuál es su rol. Es que los abogados hablan y hablan y hablan. Porque es predicador. Usted es el acusado. Y como usted ha dado testimonio de forma pública, yo no voy a ser indiscreto al hacerle estas preguntas, porque usted lo ha dicho a todo mundo en sus testimonios. ¿Usted fue alcohólico? Amén. ¿Cuántos años? Unos 20 años. ¿Fue adúltero? También. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué otras cosas delinquió rápidamente en esos 20 años? Ya perdí la memoria. 2 más. Mentir, por ejemplo. A veces fallar profesionalmente. Ok, administración fraudulenta. Él lo dijo. Yo solo ocupé el término técnico. Alcoholismo, adúltero y mentiroso. Defiéndalo. Usted es el juez. Mire, señor juez, definitivamente el término que usted ha utilizado, refiriéndose a mi cliente como una persona que ha cometido ese tipo de delito, es una presunción. No, si él lo aceptó. Sí, él lo aceptó, pero como todavía no ha hablado conmigo para que yo lo aconseje y qué es lo que le tiene que decir a usted, no es válido. Espere. ¿Y a usted cómo se le ocurre hablar conmigo si no habla antes con su abogado? ¿Cómo lo van a defender?
Si usted necesita hablar con su abogado. Y ese es el grave problema. Que sí tenemos un abogado. No que habla como Vicente. Tenemos un abogado que es omnisciente, omnipotente y que está lleno de amor. Pero igual que Fernando, usted y yo no acudimos a él. Y no somos amigos de él. Y el abogado tiene algunos argumentos para defender a este adúltero. Y no es ninguna presunción, señor abogado, porque hay pruebas fidedignas de que él es culpable. Y aquí vamos al último punto, aunque hay un cuarto requisito y es obedecer sus mandamientos. Usted lo busca en casa, pero como ya no tengo tiempo, hay un cuarto requisito. Ahí lo buscan, pero yo termino con este. Mire, señor abogado, el problema es que ya hay suficientes actas en donde demuestran como pruebas de que este señor es culpable. Bueno, mire, señor juez. Testigo y todo. Sí, pero permítame, señor juez. Lo que sucede es de que esas actas, según mi criterio como abogado de la República, las estaba analizando. Ajá. Y he encontrado dentro de esas actas algunas alteraciones, por lo que yo considero de que... No, espere, puro cuento. No hay alteraciones. Es más, con los testigos y todo lo que la ley entrega, él ya aceptó su culpa. Bueno, yo siempre le pido una sentencia absolutoria en el caso. Saber qué es eso, pero él dijo que es culpable. ¿Alguien se le ocurre ayudarle aquí a este pobre hombre? ¿O yo? Sí, claro que hoy. A los que no oyeron, dije que hay que meter a los dos a la cárcel a la abogada. No, yo le podría decir algo, hermano. Espéreme. Sí. Mire, a ver, creo que hay algo ahí. A ver, Jorge. ¿Qué pasa? Necesita Samuel. ¿Samuel se le ocurre algo? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de todos ustedes? Que se les ha olvidado que hay un acta muy superior que invalida las actas de culpabilidad de él. Y ese es el acta que se firmó en la cruz del Calvario en el año 33 después de Cristo, en donde el supremo abogado dijo que este señor está libre, porque él ya pagó los pecados de él. Entonces, nuestro supremo abogado dice: tú ya no sos culpable. Y si alguno de ustedes dice: pero si eso está así de fácil, lea el siguiente verso. ¿Cuál es el que acabamos de leer? El 7, ¿no? Ahora leamos el 3, capítulo 2, verso 3. Escuche, señor abogado. Y en esto sabemos, el 2. Y él, ¿quién es él? Cristo, el abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Saben qué significa propiciación? Literalmente, satisfacción por la justicia. O sea, que el precio de la culpa de él, Dios, que es nuestro supremo juez, se da por satisfecho con el acta del año 33. Usted no necesita defenderlo, porque delante de Dios ya está. Pero ¿y entonces por qué dice que necesitamos un abogado? Porque hay otro pasaje paralelo que dice que Fernando también tiene un acusador, que es Satanás.
Y frecuentemente Satanás viene y empieza a acusar a Fernando. Y entonces Fernando llega, bueno, la verdad es que no es mentira lo que está diciendo. Yo fui eso y de vez en cuando siento sed de hacer algunas cosas de esas. Y eso es pecado y su corazón empieza a confundirse y empieza a ceder y Satanás empieza a ganar terreno y por eso Fernando necesita, ¿qué cosa? El abogado que Tener una buena comunión con el abogado. Porque entonces corre donde el abogado, que es nuestro Señor, y le dice, Señor, te necesito. Te voy a confesar la verdad. Y me comprometo a andar en luz y a obedecer tu palabra. Pero si usted o yo no hacemos eso, jamás tendremos amistad con Cristo. Y nuestra vida será, aunque parezca broma, lo dijo Fito al principio, la cara de oprimidos. Ahora pasemos esa expresión al ámbito espiritual. Cuando no tenemos una amistad con Cristo, tenemos un rostro de angustia, de mal humor, de incertidumbre, de ira, de amargura. ¿Por qué? Porque no tenemos amistad con Cristo. Y cada quien decide cómo hacer eso. Inclinen sus rostros. Gracias, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta significa. Gracias porque eres mi abogado, Señor. Y ya no tengo que temer las acusaciones del maligno, porque tu palabra dice que Dios aceptó de forma satisfactoria que tú murieras en la cruz por mí. Y si esta mañana hay personas sin Cristo, por favor toca su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados, si nunca antes usted abrió su corazón a Jesús, este es el momento. Pídale ayuda a su abogado, a Cristo, no a los hombres. Ellos fallarán, a Jesús. ¿Habrá alguien que esta mañana dice, quiero recibir a Jesús y hacer la oración? Levanta su mano. ¿Habrá alguien en medio nuestro que viene a Jesús, que hace la oración y me deja orar con usted? Ahí donde está, tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Alguien. Señor, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos por la tarde. Que la paz de Dios vaya con cada uno.